Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok o Facebook y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Recuerda que como siempre en ese tipo de situación solamente puedo dar información en general. No debe tomar ninguna de esa información como una opinión legal sobre qué usted debe hacer en su caso, ¿ok? Pero si tiene algunas preguntas, puede escribir sus preguntas aquí. También, si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información, pero no tiene una pregunta en particular, puede poner eso en los comentarios también. Se puede hablar sobre cosas que ustedes quieren escuchar, ¿ok? So, si tiene preguntas, por favor, escribe sus preguntas aquí en los comentarios y puedo contestar sus preguntas ahorita. Si usted quiere una opinión legal, puede llamarnos para programar una consulta conmigo, donde podemos tomar tiempo para revisar todo su caso, explorar todas sus opciones y puedo dar una opinión sobre qué debe hacer. Pero en este tipo de situación sí puedo dar información en general. So puede poner aquí en los comentarios en TikTok o Facebook sus preguntas o si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información y puede escribir eso en inglés o en español, en cualquier de los dos idiomas. Mientras que estoy esperando por unas preguntas, el tema que quiero hablar hoy es sobre las opciones que uno puede tener después que tiene un orden de deportación. Porque yo sé que muchas personas piensan que cuando tiene orden de deportación que no tiene opciones, tiene miedo, no quieren ir con un abogado pensando que no va a tener ninguna opción para arreglar su situación. Pero eso depende de su situación. En unos casos sí no hay muchas opciones, ¿ok? Pero en otros casos sí. So, normalmente las opciones que estamos buscando, si tiene un orden de deportación, es primero, si el orden era un orden de un juez, podemos revisar el caso para ver si hay un chance para tratar de reabrir su caso con el juez y quitar el orden de deportación. Y después de eso, cuáles opciones puede tener para tratar de aplicar por su residencia con el juez. Depende de su situación, quizás puede tener un buen caso por eso. Hay otros casos que son más difíciles porque realmente no gana mucho llegando de nuevo en frente del juez si no tiene buen caso para hablar con la corte. Okay. Otras opciones que siempre estamos mirando, si tiene orden de deportación o también si tiene el castigo permanente por sus entradas y salidas, es si califica pero un aviso U como víctima de un crimen. So hay una lista de crímenes que califiquen por razones del aviso U. Y si una persona era víctima de uno de esos crímenes y tenía una investigación, hizo un reporte con la policía, depende del crimen, a veces hay maneras de pedir una firma de la policía confirmando que usted era víctima de ese crimen para hacer la aplicación por la visa U. Pero la visa U tarda mucho tiempo. Por personas que están aplicando ahorita, probablemente va a tardar 10, 11, quizás hasta 15 años, depende en inmigración, porque inmigración solo puede aprobar 10,000 casos de la visa U cada año y tiene más de 160,000 aplicaciones en proceso. Pero la visa U puede ayudar mucho porque con la visa U puede pedir un perdón por deportaciones, por el castigo permanente, regresando después de un perdón, de una deportación, puede pedir un perdón por casi cualquier delito de inmigración o delito criminal. So eso puede ayudar a mucha gente. La otra opción que siempre estamos tratando de explorar si tiene orden de deportación es el caso de la visa T. La visa T es un caso que es por personas que son víctimas de tráfico en labor. Yo estoy hablando sobre eso mucho porque yo sé que mucha gente no entiende cómo funciona la visa T. Todos los clientes que yo tenía que fueran aprobados por la visa T nunca sabía que era tráfico en labor y que ellos eran víctimas de tráfico en labor. Antes de venir conmigo en la consulta, hablando sobre toda su vida, sobre sus trabajos, con quien estuve viviendo, sus relaciones, nosotros encontramos eso juntos, que ellos eran víctimas de eso y con esos casos podemos hacer un reporte ahorita. No importa si hizo un reporte con la policía antes, realmente en
cualquier situación de algún tipo de abuso, amenazas o problemas con alguien, cuando tiene una consulta con un abogado, tiene que asegurar que usted explica todo, porque a veces hay cosas que sí pueden ayudar. Y muchas personas tienen miedo pensando que no tiene pruebas, cómo va a probar, pero no preocupe de eso. Primero, asegurar que usted explica todo, la verdad, a su abogado y ellos pueden ayudar de ver si va a calificar o no, ¿ok? Y específicamente sobre la visa T, si eso es algo que quiere saber más información, que quiere explorar, cuando hace una cita con un abogado, tiene que asegurar que ellos tienen experiencia en los casos de la visa T, porque no todos los abogados conocen esos tipos de casos, ¿ok? Yo sí tengo experiencia en esos casos, estoy certificado como experto en el estado de Florida en casos de inmigración, pero también específicamente en la visa T, yo tengo mucha experiencia, so yo entiendo cómo funcionan esas cosas, esos tipos de casos. Ok, y, ok, y tengo unas preguntas que estoy recibiendo aquí en TikTok, so voy a contestar esos, pero las preguntas están en inglés, so voy a leerlos en inglés primero, okay? The questions I got on TikTok is, hi, I've been married for 6 years, but haven't lived together yet due to our college. Will it affect my green card interview? We have joint accounts, joint health and auto insurance, communication records, pictures. So this is going to depend a lot on the officer that you have. I have had situations where the residency has been approved for couples that are not living together. One of them in particular, the U.S. citizen spouse, was actually living outside of the United States in school, while the foreign national, the person applying for the residency, was living here within the U.S. And we were able to get it approved by showing the officer that, it doesn't matter whether they're physically living together or not. What matters is that they have a bona fide intention to be together, and that was their intention when they married, and that they did not marry for immigration purposes. So that is really the key, to show them and to be able to explain your plans. If you say, well, yeah, we're in school, but we don't know what's going to happen after that. Maybe we'll live together, maybe we won't. We'll see. The officer might not feel very, very confident, but if you can explain your situation and why it is the way that it is, then I think that can help a lot, and they definitely could approve the case. Okay, and you say she just got a job a few months ago and we're planning to buy a house next summer. Okay, and that is great, and especially if you do buy a house together, that will help a lot. But I would just make sure that you keep all of your records and present them to them. If at the time that you're obtaining your residency, if you have been married for less than 2 years, then they would approve anyway first and that's assuming that your spouse is a U.S. citizen, and they would approve first the residency for 2 years, a conditional residency, and within the 90 days before the 2-year expiration, you would have to file another form called the removal of conditions. Okay, I see. To remove the conditions on your residency, and there you have to show a lot more proof of your relationship. So I have seen some situations where the officers are more concerned if you've been married for more than 2 years, actually, because then they know that they're going to be approving the full 10-year green card. Whereas if you've been married for less than 2 years and they're only going to give you the conditional green card, at least, and this depends on the officer, but I've seen some officers that are not quite as concerned because they know that there's going to be an extra level of protection later. Okay, but just make sure that you're prepared with all of your documents. Obviously, I can't really give you too much advice on your specific case and what would happen, but I have seen cases that have been approved that way. You just need to make sure that it is documented appropriately, and if you have an attorney, definitely make sure that you speak to your attorney to prepare well for your interview. Okay, I hope that was helpful for you. If anyone else has any questions, you can write them in either English or Spanish, and I can answer your questions here. I'll probably just be on for a few more minutes today. So if you have any questions, you can write them. Si alguien más tiene preguntas, puede escribir sus preguntas aquí en TikTok o Facebook y puedo contestar sus preguntas ahorita. Probablemente solo voy a estar contestando preguntas por unos 2 o 3 minutos más. Ok, so si tiene preguntas, puede escribirlos ahorita. También, como siempre, si quiere una opinión legal sobre su caso, tiene que llamarnos para programar una consulta conmigo donde podemos
revisar toda su situación, podemos explorar todas sus opciones y cómo yo puedo ayudarle. En ese tipo de situación puedo dar información en general, pero realmente por opinión legal tengo que saber mucho más de su situación, de cosas que no podemos hablar en ese tipo de situación en frente de todas las otras personas que están mirando. Nuestro número de teléfono, si quiere programar la consulta, es 772-539-8400. Y si nosotros cobramos por la consulta, el costo de la consulta es $150, ok, por la consulta conmigo. Y antes de la consulta, puede mandarnos todos los documentos que quiere que yo reviso antes de la cita o cuando estamos en la cita, especialmente sus documentos anteriores de inmigración. So puedo entender mejor su situación y puedo explicar esas cosas también si no entiende 100% su situación. Ok, estoy recibiendo una pregunta aquí en TikTok, pero está en inglés, so voy a contestar eso primero en inglés. So the question I got on TikTok, do you know if there are any exceptions to getting a green card through your daughter being in the Army? Beth, I don't know exactly what you are referring to when you say, are there any exceptions to getting the green card? In general, if someone entered the United States without inspection only one time, if they have no other inadmissibility other than entry without inspection, if they have a child who's a U.S. citizen who's in the military, there is a process called parole in place where they can ask for this parole document, which would give them legal status here for 1 year and also the ability to apply for a work authorization. But that parole also helps with applying for adjustment of status. So the law says for adjustment of status in general, you would have to show that you either entered, were admitted or paroled to the United States is the general rule. So that parole would help with that, and it's basically the equivalent of a legal entry. So I don't know if that answers the question that you were looking for, or if you meant what other options are there. So if you have any other questions, then you can write them here in the comments, or you can call me to schedule a consultation. Okay. All right, and I have another question here. Let me just. All right, you're welcome. You're welcome, Beth. Okay, tengo otra pregunta aquí de Yesenia. Dice, ¿puedo arreglar? Tengo 2 counts. BWAM en FOIA, pasó en periodo de 5 días, casada con ciudadano. Ok, por eso tengo que saber un poquito más de su situación. Si cuando eso pasó, si en la FOIA eso está relacionado con algo que se llama un voluntary return, que no es una deportación, eso normalmente no afecta por razones de aplicando por la residencia, pero depende en el caso, en su situación. Pero decir cuáles opciones tienen, tengo que saber también más información sobre las fechas de sus entradas y salidas. Okay. Cuándo entró al país por la primera vez, cuándo, si salió después o si quedó aquí. Tengo que saber más detalles de eso. Pero en general, si esos eran voluntary returns y eso pasó en su primer intento de venir aquí y después de eso quiero aquí, nunca salir del país, en general eso no va a afectar mucho cuando está pensando si va a hacer el perdón provisional o si va a aplicar basado en VAWA, si está sufriendo de algún tipo de abuso de su esposo. O por muchos otros tipos de casos. So, para decir si puede arreglar o no, sería mejor si hace una consulta y podemos hablar más detalles sobre toda su situación y podemos explorar todas sus opciones. Okay. Yo pienso que eso va a ser todo pero hoy, pero estoy tratando de hacer videos todos los días. So, si tiene preguntas sobre inmigración, puede tratar de mirar cuando estoy hablando en vivo y venir para hacer su pregunta. También
cada miércoles a las 5 en la tarde, el Eastern Time, siempre voy a estar haciendo un video, so cada miércoles a las 5. Los otros días a veces es en diferentes tiempos cuando tengo unos minutos, ¿ok? Pero si quiere una opinión legal, puede llamarnos para programar una consulta conmigo al 772-539-8400. Ok, tengo un buen día y nos vemos ustedes